Buenos días a todos, buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Vamos a iniciar esta mañana de septiembre, ya el año se fue, llegamos a septiembre, llegamos a las fiestas, se acabó. Ya me veo en la posada, ¿no? De fin de año, ¿no? Ay, Dios, ¿para qué les digo? Ok, vamos a entrar al cuarto grupo de personas que conforman una iglesia, una congregación, que son los jóvenes. A partir del versículo número 6, 7 y 8, Pablo da instrucciones a Tito, siendo un joven en cuanto al contexto de la Biblia. Recordemos que la Biblia encierra en la edad a las personas en dos grupos: jóvenes hasta los 40 y ancianos después de los 40. Entonces, en ese contexto vamos a entender estos pasajes, porque este tipo de versículos se toma para darle a los adolescentes. Tito no era un adolescente, un hombre, se entiende, menor de 40 años, pero ya con un nivel de madurez para estar ocupando ese lugar. O sea, lo toman así pues porque hay una idea, ¿no?, de exhortar a los jóvenes. Pero Tito no era un adolescente ni un hombre veintón, para que me entiendan. O sea, la edad no la sabemos, pero sí eres menor de 40 años. Y llegamos a un punto muy importante, porque en el aspecto natural, en la vida natural, podríamos nosotros decir que estamos en la etapa más importante de nuestra vida, en la etapa donde vamos a cimentar lo que viene por delante, a donde las decisiones van a ser trascendentes. Decisiones con quién te vas a casar, por ejemplo, digo, 20, 25, 30 años. Decisiones, cuál va a ser tu profesión, o sea, qué te vas a dedicar, ¿no? Y así veremos que pueden ser muchas decisiones trascendentales en la vida. Y es la etapa a donde en lo natural los jóvenes son más golpeados, más distraídos, más confundidos en lo natural. Ahora volteamos hacia la iglesia y es la parte en donde la mayor parte de los creyentes son más ausentes. Si te fijas, normalmente los jóvenes brillan por su ausencia en muchas áreas, más en la parte en donde tienen que ser instruidos por la palabra de Dios. O sea, es tan trascendente lo que va a venir, que la única manera en la que puedes caminar o asegurar algo digno en tu vida es ser guiado por Dios. Estoy hablando de los creyentes. Los otros, los chavos en esa edad es la edad del descarriate, no valen nada. Y hoy el concepto es la edad donde todo mereces, ¿no? En los conceptos de los jóvenes, merecen todo. Merecen ser treintones y que los padres los sigan manteniendo y así. Merecen que los padres acepten todas sus vidas, se juntan con unas, se juntan con otros, regresan, se casan, ya vieron que no funcionó el matrimonio y se regresan, y los padres deben de aceptar todo. Eso es lo nuevo ahora, ¿no? Lo nuevo, y siempre ha sido así. Antes era un poquito más debajo de la cobijita, ¿no? Debajo del tapete, ¿no? Hoy con esta modalidad de libertad, pues hoy todo sale con toda libertad. Pero vamos a centrarnos en la iglesia. Lo demás, pues sabemos las consecuencias desastrosas. Y vamos a centrarnos en la iglesia porque es el contexto que tenemos nosotros. Le dice Pablo a Tito: exhorta a sí mismo a los jóvenes. O sea, fíjate la palabra con la que inicia, exhorta. No le está diciendo, háblales bien. O sea, a esa edad se requiere dirección para la vida. Es una edad importante, es una edad fundamental, ¿eh? O sea, no es el concepto de equivócate para aprender, sino más bien prevé para que no te equivoques. O sea, es un concepto enorme, ¿eh? Porque una vez si te equivocas para aprender, tienes un niño, ¿no? Ya aprendiste a lo que es ser papá o mamá fuera del matrimonio, ¿no? Ya aprendiste a lo que es ser responsable sin tener la edad, el tiempo para ser responsable.
Entonces, le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué dice ahí? Prudentes. Esta palabra prudente significa cabal. Pero en el contexto en el que estamos, y aquí es donde está bien fuerte el asunto, no hay cabalidad si no somos guiados por Dios. Nuestra mente, nuestro corazón, tiende a entenebrecerse sin la guía de Dios. Ahora dime, ¿en dónde están los jóvenes? Hoy, los profesionistas, ¿dónde están? Ausentes totalmente, ausentes. Tienen 1000 cosas, están vendidos con sus trabajos. ¿Ok? En 2 años, 3 años, 5 años, platicamos. Porque se venden a la empresa creyendo que eso van a lograr algo en la vida. Y la empresa en 2, 3 años te va a decir gracias por participar. Mira, llegó uno más joven que tú, más guapo, y va a ganar la mitad que te pagamos a ti. Vámonos. Y así es. Entonces, dime dónde están hoy los jóvenes en la iglesia. Ausentes total. Esto se ha entendido tanto que hay iglesias que se han forjado con una manipulación hacia los jóvenes. Los atraen con manipulaciones. Iglesias para jóvenes emprendedores. Y les sacan hasta impresionantemente, ¿no? Y los meten en un activismo que andan queriendo solucionar el mundo, ¿no? Porque eso es parte, ¿no? Entonces fíjate lo que le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Primero ve hacia afuera, pero le dice a Tito, no los vas a exhortar si tú no eres ejemplo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Se puede vivir cabalmente en la juventud? Sí. El ejemplo de cabalidad, el ejemplo de ser guiado por Dios es Tito. Entonces, si un joven no busca asociarse con otro joven más maduro en la fe, se va a perder. La asociación es bien importante. Entonces, es lo mismo en el mundo, ¿no? Por ahí dice un refrán del mundo, dime con quién andas. ¿Te fijas? Los jóvenes no ponen ese camino, con quién me voy a acercar, quién es el joven que es en esa asociación. Pero eso es importante, porque de ahí van a venir, de esa asociación van a venir, lo más seguro, con quién te casas. Lo más seguro. Y ahí están donde todo se echa a perder. Pero hoy, como estamos en la complacencia de los papás, en esa parte de los papás, pues ya, como no tuvieron su autoridad en su momento, ya es un momento en la vida del joven que ya la autoridad casi no se ejerce y pues ya no puedes hacer nada, o sea, ya estar en un camino muy fuerte. Entonces dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y aquí ya se va al contexto de la Biblia, de la iglesia, ¿no? En la enseñanza mostrando integridad. Fíjate, mostrando, ¿qué le dice? Integridad. ¿Se puede ser íntegro a la edad joven? Sí. El ejemplo es Tito. Con seriedad, ¿puedes tomar los retos serios cuando eres joven? Sí. Y el mundo te dice que no. O sea, involúcrate en una relación, pero no pienses en cuestiones serias. No tienes ninguna responsabilidad. Tú vive la vida es una, te dicen. Órale, vámonos. Y después, a los 35, 40 años, vienes a llorar, ¿no? Mostrándote en seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, y aquí aunque se refiere al diablo literal, vamos a poner en el contexto el principio del mundo. El mundo que quiere socavar la iglesia. Y si el mundo toca a los niños y toca a la juventud de la iglesia, imagínate la iglesia que viene, que es donde hoy estamos parados. O sea, todo eso que se gestó hace 80 años, en los años 80, hace 30 años, son los que están hoy. Ya es lo mismo. Si el mundo toca a tus hijos a la edad de la infancia y a la edad de la juventud, imagínate. Y no tengan nada malo que decir de vosotros. Entonces, vamos a entrar al tema fuertemente porque hoy es muy importante, ¿no? Lo primero que vemos es que les dice que exhorte a estos jóvenes, ¿no? Pablo le dice a Tito, en el verso 6, dice, exhorta
a esos jóvenes. Y esta palabra habla de consolar, de confortar, de animar. La exhortación a los jóvenes siempre viene en el camino del ejemplo. O sea, la autoridad se demuestra con ejemplo. Es una parte donde todavía, aunque tengas ya una edad, donde ya tengas ciertos juicios, ciertas capacidades, todavía es una edad donde necesitas ser direccionado tanto por Dios como por tus padres. Ya ves que ¿por qué la sociedad en el país vecino está como está? Porque a los 18, 19 años, 20 años, pues vámonos a la calle, ¿no? A vivir con quien puedas. Y todavía a esa edad necesitas dirección. O sea, no has alcanzado la plena madurez. Todavía hay muchas cosas que te van a pasar. Entonces, este cuarto grupo de jóvenes está compuesto principalmente, y se está dirigiendo principalmente a varones jóvenes, aunque no implica que las mujeres también no tengan dirección. O sea, un hombre o una mujer joven necesita ser guiado por Dios. ¿Estás de acuerdo? Un creyente, estamos hablando de un creyente. Y aquí cuando le dice presentando tú en todo como ejemplo de buenas obras, se entiende, y se sobreentiende que Tito no era bíblicamente un adulto, no era mayor de 40 años. Entonces, estos versículos 6, 7 y 8 es el cuarto grupo donde se pone la iglesia. Ya vimos 3 grupos anteriores, ese es el cuarto grupo. Y este verbo exhorta entonces, ¿sí? Pues también tiene que ver acerca de los ancianos, ¿no? O sea, es un contexto de exhortación fuerte también que ya habíamos visto hacia los ancianos, ¿no? Los ancianos también deben de ser exhortados a caminar correctamente, ¿sí? El versículo número 1 ¿sí? También nos lleva a este camino, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿sí? Los ancianos deben de ser sobrios, prudentes, ¿no? Es el mismo camino. Entonces, como ya lo vimos, la prudencia es parte de la vida cristiana, no importa la edad que tengas, porque es la guía que te da el Espíritu de Dios. Un adolescente que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo, ¿no? Y ese ya es guiado por Dios. Y para poder ser guiado por Dios tienes que conocer y entender quién es Dios. Para eso te tienes que doctrinar. O sea, y vemos la ausencia de los jóvenes, ¿no? Así como muchos están ávidos del progreso, del éxito laboral, deberían estar ávidos por ser guiados por Dios. Pero vemos hoy ausencia, ¿no? He hablado con muchos jóvenes de la iglesia, hay muchos, no tienen tiempo de venir, el trabajo los tiene hasta acá, dice, órale. Digo, no, está canijo. O sea, se les olvida que también nosotros fuimos jóvenes. Y también nosotros pasamos por la misma etapa. Y se les olvida que también fuimos a la universidad y teníamos que trabajar y teníamos que hacer 1000 cosas. O sea, como yo hablo con ellos y te hacen ver como diciendo, usted está viejito, usted ya como que son otros tiempos. No, los tiempos son los mismos. Porque no depende del tiempo, depende de lo que quieras realizar en tu vida. Si tú tienes hoy el anhelo de ir a la universidad, ser un profesionista, tienes que ir a la universidad por lo menos 4 o 5 horas al día, ¿no? Y si tienes el anhelo de empezar a progresar en lo que estás estudiando, te tienes que involucrar en la profesión a muy temprana edad de tu carrera universitaria, ¿no? Porque muchos salen graduados con honores y siendo unos ineptos en lo que van a hacer, ¿no? Y creen que porque salen de la universidad les van a dar el empleo de casi asistente del dueño, ¿no? Pero se les olvida que se graduaron otros 800 igual que ellos en esa graduación, ¿no? Entonces, son conceptos, ¿no? Entonces, una de las cosas que Pablo le dice aquí es que está poniendo en el contexto que él debe de hablarle de una manera a los jóvenes, pero que no es la misma manera a la que se debe de referir un anciano. Y una de las cosas que se debe de infundir en la juventud es el respeto a las personas mayores. Bíblicamente, una persona mayor
es una persona sabia. O sea, recuerden que hablamos fuertemente en el tiempo de las mujeres y de los hombres que debemos de dar ejemplo de sabiduría a los jóvenes. Entonces, a un anciano siempre se le debe de tratar como padre, con esa dirección, ¿no? O sea, tratarles con esa parte de dirección a nuestra vida, ¿no? Yo siempre, normalmente a los hermanos adultos de la congregación, siempre me refiero a ellos de usted, y siempre para mí son personas que me gozo en su testimonio, muchos de ellos ya muy ancianos que siguen, son de los más asiduos congregantes. Y siempre, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso número 1, es un paralelo. También Timoteo era joven y estaba pastoreando una iglesia que había adultos mayores, o sea, gente mayor que él. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso número 1, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. Entonces, los ancianos siempre son personas dignas de respeto, y anótale ahí, bíblicamente. Y espero que los jóvenes entiendan eso. A las personas adultas, hablamos adultas de edad o ancianos, se les debe de tratar siempre así. Y eso viene del corazón. Pero sin embargo, cuando Pablo le dice que exhorte a sí mismo a los jóvenes, está diciéndole a Tito que les hable con la autoridad, porque él debe de ser ejemplo. Y la autoridad connota amonestación, persuasión, reprensión y corrección. Voy a repetirlo. La autoridad representa persuasión, amonestación, reprensión y corrección. Y le dice, cuando le dice exhorta a sí mismo a los jóvenes, le está diciendo aplícales autoridad, Tito. Tú también eres un joven, digo, maduro, vamos a ponerlo, ya un hombre, vamos a ponerle que según lo que nos da la idea, un treintón, ¿no? Un hombre de 35, un año así, ¿sí? Dice, háblales con la autoridad, háblales con persuasión, y la persuasión es sinónimo de ejemplo, ¿no? O sea, yo te voy a persuadir de algo que yo sí sé hacer, ¿no? Y por qué lo hacemos, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Entonces es igual hacia las mujeres, ¿no? La persuasión, la reprensión, la corrección, pero como lo vimos en las clases pasadas, en temas centrados de la mujer hacia el trato hacia los hombres, en su relación con los hombres, pues mejor se lo damos a las mujeres que lo traten, ¿no? Creo que es más sano, ¿no? En ese camino. Hablamos de una cuestión cultural, una cuestión moral, que se puedan hablar, ¿sí? Entonces, y es muy importante esa parte, ¿no? ¿Y por qué? Porque, pues en un contexto sano, el hombre joven, tiene que tener un nivel de madurez cuando llegue a la etapa del matrimonio, porque es el que va a sustentar y dirigir su familia, ¿no? O sea, la mujer no pierde esa validez ni esa fuerza, ella va a ser ayuda idónea, tiene que tener también integridad, ya lo vimos todo eso, pero sí la responsabilidad de ser el proveedor, la responsabilidad de salir a buscar, y es algo bien importante. Si me están oyendo jóvenes en esta congregación por vía internet, aquí no veo ninguno, piensen que en unos años van a hacerse responsables de una familia, y la madurez no se gesta en un día, ¿eh? Y si tienes hijos, pues enséñales esa responsabilidad desde muy jóvenes, que se vayan haciendo responsables de sus actos. Porque cuando llegan a la edad del matrimonio, pues van a querer que los mantengan, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿no? Y lo entendemos, ¿no? O sea, ya hablamos acerca de las mujeres, de la pureza sexual, de la bondad, de la amabilidad. Eso ya quedó claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que
entendemos aquí? Hay una palabra aquí en el verso número 6, que es una palabra, ¿sí? Que nos lleva, sobre todo, perdón, en el principio del versículo número 7, que nos da el equilibrio de todo. Le dice Pablo a Tito, preséntate tú en todo. Esa palabra todo significa tocante a todas las cosas. Le está diciendo Pablo a Tito, preséntate como un modelo. Y es algo muy importante en la edad de la juventud, poner los ojos en una ayuda de alguien que te puede dirigir hacia los conceptos de Dios. La asociación es muy importante. Por eso decía yo un momento, dime con quién andas y te diré quién es. Entonces, desafortunadamente en esa etapa, pues, de mucha influencia todavía externa, la asociación es fundamental. Ya después de una madurez, yo creo que ya después de los cuarentones ya no eres tan que te lleves a que te arrastren cosas. A esa edad sí. Entonces, una de las cosas que los padres deben de vigilar es con quién están tus hijos, quiénes son sus amigos, con quién frecuenta, aún dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia, no todos los que, porque hay congregaciones que tienen grupo nutrido de jóvenes y ahí pues de todo hay que tener cuidado, no es garantía, ¿sí? Entonces esa parte en todo le está diciendo en cuanto al ejemplo, ¿no? Lo está desafiando Pablo a Tito, dice tú en todo. Pero también volteamos hacia el otro contexto y podemos pensar que sí hay una manera de vida correcta en la iglesia, ¿no? Se entiende que Tito, aunque siendo un joven, ya entendimos la palabra joven, es una persona guiada por Dios y puede ser ejemplo para otros. Y les dice en todo como ejemplo. El ejemplo tiene que ver con lo que te conduces, ¿no? ¿Qué es más importante, enseñar a través del ejemplo o enseñar a través de palabras? El ejemplo. Y si nos vamos al contexto inmediato, la palabra en todo impacta directamente a la palabra prudente. Y la palabra prudente, como lo dije hace un momento, tiene que ver con la guía del Espíritu de Dios. Entonces le está diciendo Pablo a Tito, este desafío lo vas a tener que cumplir en todas tus áreas, Tito, siendo guiado por el Espíritu de Dios. Porque no hay prudencia, no hay sensatez si no somos guiados por Dios. O sea, el mundo nos va a querer deslumbrar con cuestiones aparentes y la prudencia viene por el Espíritu de Dios. La comunión con Dios te va a ir siendo una persona sensata, saber esperar, saber orar, saber decidir correctamente, ¿no? O sea, quitamos el contexto del mundo. Primero ve y choca y luego te sobas y preguntas, ¿no? Aquí es el contrario, primero piensa. Entonces, una de las cosas que se busca a través de la docencia bíblica en la etapa de la juventud es que los jóvenes vayan adquiriendo prudencia en su vida, sensatez. E insisto, es que esto es fundamental, ser guiados por el Espíritu de Dios. Y para ser guiado por el Espíritu de Dios te tienes que exponer a la palabra de Dios. Si no, no. Podemos decir que prudencia es sinónimo de dominio propio, de sensatez, de a las tentaciones que vienen de afuera decirle no. Y tú y yo que no tuvimos ese consejo o esa guía de parte de Dios, pues cuántas cosas sucumbimos a nuestra edad por no tener esa fuerza moral y espiritual. Hoy ellos que están aquí están más afanados en el mundo, en su realización personal, que ser guiados por Dios. Entonces eso es algo
como yo les decía el domingo, ¿no? Es como si te invitan a comer, te invitan a desayunar en un gran buffet y dices, no, yo nomás un pan tostado y café. Así están. Tienen un gran buffet, tienen un gran alimento de parte de Dios y no lo quieren. Porque el corazón está afanado por las cuestiones del mundo. O sea, no vienen porque tienen trabajo, porque tienen que trabajar, están en el cierre del mes. Uy, cómo los oigo. No sé. O sea, para mí el cierre y el abrir el mes es exactamente lo mismo. Pero no están. Entonces, están así. Esperemos que con el paso del tiempo, pues esto no traiga implicaciones a sus propias vidas. Entonces, decir prudencia es decir dominio propio, decir sensatez, cordura de mente, porque lo que hace el Espíritu de Dios es revelar quién es Dios en los aspectos morales. Empezar a entender la vida bajo los criterios de Dios. Y es una etapa fundamental, porque vas a decidir lo que vas a vivir. Si partimos la vida, vamos a partir la vida un poquito más, en 3 etapas. Estás transitando el primer tercio y vas a poner los fundamentos de lo que vas a vivir en el segundo y tercer tercio de tu vida. Si llegas a los 90, 30, 60 y 90. Por eso decíamos hace algunas semanas, hombres de 60, 50, 70 años bien cara de limón porque están amargados de sus propias frustraciones. Y en la edad donde tuvieron que tomar esas decisiones, pues andaban en la insensatez. Entonces, para allá y para acá. Digo, porque es normal, ¿no? O sea, hay etapas, hay tiempos en la vida, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a la escuela sin ningún deber de responsabilidad, más que la única responsabilidad eres tú mismo, que ya ir a la universidad cuando estés casado y tener que sostener una familia, ¿no? No es lo mismo. Cuando estás en la universidad, pues te dedicas a ti. O sea, eres tú. Y si tienes la bendición que tus padres te acerquen el alimento y hasta los tenis que te gustan, pues gloria a Dios, ¿no? Pero cuando no, y yo tuve esa bendición de mi padre, ¿no? Entonces, yo tuve la universidad privada por mi padre, ¿no? Es una bendición. Entonces, no es lo mismo que tú tengas una... Yo tenía compañeros que eran casados y sí, peso enorme, ¿no? O sea, y diferente, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos exhortar a los jóvenes, y esa parte entramos los adultos mayores, es que ellos aprendan a estar en guardia en contra de las influencias del mundo. En guardia quiere decir en defensa, porque el mundo viene en ataque a la mente, al corazón, a seducciones. Y si no estás en guardia, te va a seducir. Vas a caer así. Te va a llegar con carita de ángel, pero es filisteo, ¿no? Nadie se llama ángel aquí, ¿no? Se te va a acercar el más guapo, pero es filisteo. Y vas a tener un problemón. ¿Por qué? Porque es la edad donde el cuerpo, la vida, en la manera natural, está rodeado de pasiones. Muchas pasiones, muchos anhelos, muchos sueños. Es donde te ves, estás empezando a la carrera y ya te ves siendo un empresario de una gran corporación. Está bien, no estoy diciendo que no, es bueno. Es bueno hacer eso, sí, pero pues tampoco lo empieces, ¿no? O sea, ni siquiera has cruzado el primer trimestre de la carrera y ya te sientes dueño de no sé dónde, ¿no? O sea, estás estudiando para comercio exterior y ya piensas que tienes 10 aviones exportando, ¿no? Tranquilo. Y el mundo viene y te mete, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es normal? Porque es una edad natural, en donde nuestras pasiones, nuestros apetitos carnales están literalmente a flor de piel. Es cuando no te cansas, aquí vienen cansados. Ay, es que estoy cansado. ¿Qué estás cansado a tus 25 años?
Es que, ventis. De veras, de mí me sorprenden, ¿eh? Me sorprenden. A sus 25, 26 años. Ay, es que la escuela. ¿La escuela? Si no estás para eso. No trabajas. Y la escuela. O sea, se les olvida que también nosotros fuimos a la universidad. Y también te tocan maestros excelentes, te tocan maestros higadito, ¿no? Es normal. Es normal. Y fíjate, el maestro más difícil de la universidad donde yo estaba acabó siendo mi amigo. De hecho, de repente todavía platico con él. Era el que nos daba auditoría. Imagínate. El examen final era la auditoría de un año de un hotel. Órale. Y te la aventaba. Era pasar meses haciendo auditoría. Que tenías que pasar el tronco común, ya después te definías hacia dónde ibas, ¿no? Era el tope entre la mitad de la profesión para ver dónde te ibas, ¿no? Qué rama ibas a adquirir, y ahí en el tope era donde todo el mundo chocaba porque no entregabas la auditoría y pues, olvídate, ¿no? Pero así es. Pero a esa edad están entonces los apetitos carnales, los deseos. Es donde fácilmente se van a dejar arrastrar por otros. Y ahí tiene que ver mucho lo que formaste en ellos, en la confianza como padre. Ahí tus consejos hacia ellos van a ser muy importantes en lo que forjaste en ellos anteriormente. Porque van a haber un nivel de confianza contigo. Yo no estoy diciendo no estoy diciendo que seas un gran amigo, error, ¿no? Lo que ahora, jamás los padres vamos a ser amigos de los hijos, pero debe forjarse un nivel de confianza. Es ahí a donde se van a dejar arrastrar por criterios de otras personas. Y el mundo está en la seducción, la moda, las opiniones. Ahí donde se empiezan a sembrar las grandes ambiciones. En pocas palabras, dependiendo de la generación donde estés, te va a impactar. Porque las generaciones tienen, así como por bloques, ¿no? Los que fueron anterior a mí, pues eran los hippies, ¿no? Era la Peace and Love y todo eso, ¿no? Entonces son generaciones. Entonces cuando le dice aquí a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, el contexto es la prudencia. Y solamente Dios, con su guía a tu vida, vas a poder renunciar a los apetitos del mundo y a los deseos de la carne. En tu fuerza incapaz, aunque los amarres, los ates, los canceles, aunque expulses de ti los demonios, no existe eso. Solamente guiado por Dios. Y si no eres guiado en esa etapa por el Espíritu de Dios, y le estoy hablando a los creyentes ausentes, seguramente te vas a equivocar. Ups, ya me metí en problemas, ¿verdad? Seguramente vas a equivocarte. Porque no vas a tener conocimiento ni la fortaleza espiritual para hacer la voluntad de Dios. No lo vas a tener. En algún momento, el apetito del mundo va a venir a golpearte fuertemente. Porque es la etapa a donde más batallamos con los deseos naturales y estamos más incapaces de poderlos dominar. Son muchos frentes de nuestra vida. Tienes muchas cosas que definir en tu vida. La prudencia o la dirección de Dios te pone por encima de los sentimientos, de los pensamientos, de los apetitos, de todo eso. Es la etapa bien emotiva, ¿sí o no? Proverbios capítulo 16, verso número 32. Proverbios 16, 32.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, ¿en esa etapa se puede controlar los impulsos naturales? Sí. ¿Se puede ser prudente? Sí. ¿Se puede ser sensato? Sí. Pero solamente guiado por el Espíritu de Dios. De otra manera, igual que el mundo, vámonos. Como burritos, ahí vamos. Así va, así va. Y vuelvo a hacer el llamado a tanto joven en la iglesia, ausentes totalmente. Y si no me creen, en la tarde que vea la reunión de encaminados, 5, 6, 7, 8. Y los demás, estamos trabajando. Uy, hombre, wow. Wow. O sea, nos estamos devorando el mundo, pastor, en un sábado. Y eso viene desde la infancia. Entonces, y es así, no tienen tiempo, no se acercan a ser guiados por Dios. Buscan un compañero en la iglesia y no vienes. Es que no hay, y tú no sabes si traigan un invitado ese día y ese sea. No hay, no, pues ve a donde hay. Pero más después no te quejes. ¿Por qué es todo esto? Porque una de las cosas que nos da la vida y sobre todo en el caminar con Dios se llama dominio propio. Ya un hombre y una mujer anciano con Dios debe ser un hombre que tiene, o una mujer que tiene dominio propio, ¿verdad, hermanas? Amén, ¿verdad, hermanas? Claro que sí. Son mujeres que ya caminan con Dios, son hombres que ya tienen años con Dios, se enfrentan las cosas, dominio propio. A esa edad, regresamos la cinta de nuestra vida 20, 30 años, ¿cuál dominio propio? Éramos totalmente al contrario, ¿no? Y el dominio propio nos lleva a controlarnos los humores, las pasiones, los apetitos. Y algo bien importante, inclusive hasta los complejos que tengamos de la infancia. Porque a veces tantas cosas que vivimos en la deformación de las familias que crecemos con muchos complejos, ¿no? Hay una fortaleza. Entonces es la etapa a donde deben de cimentar los valores éticos, morales e incluso espirituales. Porque si eres nacido de nuevo ya tienes un don y muchos de ellos ya tienen un llamado de parte de Dios para ejercer ese llamado. Y si no eres guiado por Dios, vas a ser arrastrado por el mundo. No hay otro. O sea, la corriente de la vida es así. No hay que te quedes estático. O eres guiado por Dios o eres arrastrado por el mundo. Y como están a flor de piel los apetitos, las pasiones, los gustos, te pierdes. Entonces, todos los creyentes, todos los nacidos de Dios, todos los congregantes de cualquier iglesia están sujetos a las influencias del mundo fuertemente. Las tentaciones están a todo lo que dan. Y necesitan a esa edad empezar a reflexionar acerca de las exigencias éticas de la palabra de Dios. Repito, exigencias. La vida cristiana que viene de la palabra de Dios a la iglesia no es una sugerencia de vida, como muchos creen. Son exigencias de parte de Dios. Despojarte del viejo hombre y revestirte del nuevo hombre, creado según la imagen de Dios. No es una parte donde Dios dice, a ver si puedes o a ver si te acuerdas. Es una exigencia. Para que la vida a esa edad tan importante empiece a ser gobernada por la voluntad de Dios.
Y es la única manera en la que pueden ir en contra de la corriente del mundo. Solos no van a poder, se van a cansar. Vas a claudicar. Y vas a poder inclusive hasta discernir el mal ejemplo de otros jóvenes en la iglesia, que se infiltran, ¿eh? Muchos jóvenes se infiltran a eso, ¿eh? Muchos. Y este camino que estoy hablando es algo que hoy en este tiempo pues no se considera, porque es un camino de lucha, un camino de mucho esfuerzo en el aspecto moral. Pero como hoy todo es fácil, hoy todo es sencillo. Hoy una de las cosas que se le dice, no hay que pagar ningún precio, tú, si lo deseas, hazlo, total. Y la vida guiada por Dios es un camino difícil, estrecho, de perseverancia. Y para eso mismo tienes que buscar la compañía de otros que están en esa situación, que quieren, que están hambrientos de la palabra de Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios. Es una vida de fuertes luchas. Es la etapa a donde te vas a caer muchas veces, pero vas a aprender a levantarte. Esa etapa es fundamental. Vas a caerte una y otra, pero si estás tomado de la mano de Dios, vas a aprender a levantarte una y una más. Y ese es el camino correcto. Porque la atracción del mundo y la carne en la que tenemos, el pecado que está en nosotros, no se vence fácilmente. Mañana vamos a empezar a ver en Romanos la depravación del hombre. Es enorme, ¿eh? Enorme. O sea, no es lo que hoy enseñan de que, ay, pues no es para tanto, o sea, hoy minimizan el poder del pecado. Y la Biblia habla de un nivel de depravación, de corrupción enorme. Porque la caída de Adán perdió la imagen de Dios. Entonces quedó a merced de su propia mente y a sus propios pensamientos. Entonces la corrupción habla de la separación. Entre más corrupción hay, más lejos de Dios. Es un estado inalterable y es un estado que no se puede detener por el hombre mismo. O sea, lo vemos en lo natural. Si tú dejas una carne afuera, no va a poder hacer nada para en 2-3 días estar en estado de descomposición. Nosotros, ¿qué hacemos? La metemos al refrigerador, ¿no? O la congelamos y eso detiene el proceso. Es un punto que te va a llevar a entender a través de la guía del Espíritu Santo que los momentos no deciden las cosas. O sea, el joven toma lo que tiene en el momento y piensa que con eso va a decidir lo que hay, toma lo que viene. Sino vas a empezar a entender que la prudencia es saber esperar los tiempos en Dios. El mundo llega y te dice, te ofrece, tómalo. Y lo tomas. Pero cuando tienes ya nivel de prudencia, ya dices, no, espérame, se ve muy bonito, pero déjame ver. Porque te van a llegar muchas propuestas de muchas formas. Y eso tiene que ver fuertemente con el dominio propio para poder responder a las pruebas de la vida con sensatez. Y es en la etapa en donde están los jóvenes para cimentar la madurez del tiempo restante. O
sea, si en esa etapa te haces insensato, imprudente, que reaccionas a los impulsos, definitivamente el resto de tu vida vas a andar por ahí. Eso es bien difícil, ¿no? Por eso vemos hombres grandes haciendo semejantes cosas, ¿no? Porque no cimentaron esa parte. Entonces, ¿cuál es el llamado de parte de Dios hacia los jóvenes? En una conclusión, a ser prudentes. Y solamente la prudencia se adquiere por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y eso necesitas exponerte a la palabra de Dios, jóvenes. Y hoy brillan por su ausencia. Hoy no tienen tiempo. Están saturados. Ya, imagínate. No tienen hijos, o la mayor parte. No tienen responsabilidades. Imagínate cuando tengan hijos. No van a tener tiempo ni para comer. O sea, es la verdad. No tienen tiempo. Tú hablas, yo hablo con ellos. No, pastor, ¿qué? No, pues ok. Muy respetuoso. Yo les he dicho y he dicho al cansancio, y no es un nivel de reproche, lo ratifico porque Dios tiene los tiempos. Yo nací a los 36 años de edad espiritualmente, aún estando dentro de una iglesia. ¿Qué privilegio tienen los que han nacido de nuevo y conocen la voluntad de Dios a esa temprana edad? Y lo vuelvo a repetir hacia los que tienen hijos aquí en la iglesia, los padres jóvenes, un montón. ¿Qué privilegio tienen? Pues nosotros desconocíamos eso. Yo cuando nací de nuevo, mis hijos, Itzel estaba en la secundaria, Ricardo estaba en la preparatoria. Los años de daño, el daño moral, el daño de familia, el daño es serio, porque somos corruptos, somos malos, hay maldad en el corazón. Y es lo que viene a hacer Dios. Y es aquí donde tenemos que entenderlo, ¿no? Claramente, ¿no? Pero hoy se desecha todo eso, no tienen tiempo, no pueden, están en el trabajo día y noche. Es wow. Fíjate, con el nivel de jóvenes que tenemos a nivel profesional en este momento en la congregación, que dicen que trabajan así, que no pueden ni venir, la iglesia no padecería económicamente. Pero ellos, yo me atrevo a decir, todos ellos no participan en los diezmos y ofrendas. No dan nada a la iglesia, están ensoberbecidos, están en etapa del yo al todo lo que dan y piensan que todo lo que les llega a sus manos es de ellos. ¿Ya están? Mira, y me atrevo, y si alguien me quiere contradecir, aquí estoy. Porque el sostenimiento de la iglesia viene de los ancianos, de hombres de familia. Yo lo sé. Pero de esos jóvenes que dicen que no pueden venir porque no, hombre, están trabajando de sol a sol, pues ¿cuánto ganas? No vas a ganar, no sé, no creo que ganes 5,000 pesos a la semana, ¿no? Y no nomás de aquí de Tláhuac, de Tultitlán, del norte, un montón de jóvenes, que son los que no vienen a caminados. No vienen. Profesionistas, sin sostenimiento de familias, que yo no los veo casados, ¿no? Son un montón. Nada. La iglesia se sostiene, muchos de los que sostienen la obra son gente pensionada, que sabe y han entendido el valor de lo que Dios dice, de lo recibido de tu mano, te damos. Y no. Entonces dices, pues no ves claro, ¿no?, el asunto. ¿Y por qué? Porque están en una etapa donde son mis logros, es el mundo, ¿no? El yo. El mundo es así. En esa etapa, sin Dios, crees que te vas a comer el mundo y apenas estás empezando, ¿no? Y si ya te puedes comprar un cochecito de 20 años y dices que traes un Ferrari, ¿no? Etapas así. Y es una parte bien importante. Fíjate,
Vamos a entender esto para ir concluyendo, se va muy rápido. Vamos a entenderlo porque viene más, ¿eh? Le dice Pablo a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y le dice a él, joven también, pues ya entendimos su juventud, ¿no? Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y aquí se va hacia los pastores. Pero vamos a entender esto para terminar. El modelo de vida de una congregación debe ser el pastor. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? El modelo a seguir. ¿Estás de acuerdo? El deber de los jóvenes es imitar a los pastores en la responsabilidad, en el trabajo, en la prudencia, en la puntualidad. Pero para imitarlos, en esas áreas no quieren. O sea, yo les hago la pregunta a los jóvenes: ¿cuándo he faltado a una clase? ¿Cuándo me ven llegar tarde, jóvenes? Ay, tengo mucho trabajo y ahí en la oficina con una de hielo aquí en la cabeza. Es lo que está diciendo, ¿ves lo que dice? Dice, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, ahí le habla al pastor joven. Pero viene en el contexto de la similitud. ¿Qué han hecho en los últimos años? Poner a los pastores como inalcanzables. Somos iguales. Iguales como creyentes, batallamos, luchamos, todo. Y también tenemos pasiones y deseos desordenados, pero sabemos poner el orden en las cosas. Entonces, ¿quieres tener un ejemplo? Pues pon un modelo correcto para tu vida. Un hombre o una mujer que persevera en la fe, que a pesar de que te puede doblar la edad, joven, no falta. Y cuando te doble de edad, pues tiene más achaques que tú. Son como la generación de chocolate, no les digas, porque todo les duele. Todo les duele. Posible. Y es el mismo punto. ¿Creen que el ejemplo de la iglesia, los pastores, son como si fuéramos máquinas? No, no somos máquinas, sentimos, nos cansamos, tenemos partes iguales de lo que luchamos por las cosas. Porque el paralelo, para ir terminando, mira, vamos a 1 Timoteo 3:2, es el paralelo de esto, porque ahí vamos a entrar la siguiente semana. Aquí ya voltea hacia los pastores como ejemplo, ¿no? Me ensucié. 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La pregunta es, ¿solamente irreprensible el pastor o todos? No escuché. ¿Incluye los jóvenes? Irreprensible abarca todo. Porque Dios en sus planes pone un motor de servidores en la iglesia para impulsar la iglesia. Que no es lo mismo la virtud de ustedes a sus 20, 30 años que la nuestra a los 60. Pero los que no fallamos somos nosotros. Y los que andan de chocolate, que les duele no sé qué, el domingo vienen casi con la cobija ahí. Yo no me les quedo bien, ¿no? Ya cuando puedo los llamo, le digo, oye, ¿tienes algo? No, pues dile a tu cara. Es increíble, ¿eh? Pero ese es un aspecto de generación. Porque la generación donde yo vengo, desde muy temprana edad, nuestros padres nos enseñaron a ser responsables. Desde muy temprano. Yo tenía un padre tan dadivoso, un ejemplo, jamás nos dio nada por dárnoslo. Teníamos que hacer, trabajar, estar. O estudiabas o trabajabas, punto. Pero de que pudieras estar en casa ahí, en el PlayStation 25 horas al día, jamás. Jamás. ¿Estudiabas? Sí, ¿qué quieres estudiar?
¿Quieres trabajar? Órale, vente. Pero hoy, los hijos ahí dices, no inventes. Pero es parte de la generación donde estamos. Entonces, como siempre se nos va rapidísimo la hora, pero es parte de la formación en la que estamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es todo esto? Hay algo con lo que quiero terminar. La guía de Dios a nuestra vida, no importando la edad que tengamos, nos hace ser seres autodisciplinados. Yo no necesito que me pongan horario, que me pongan un reloj checador, porque yo sé a qué horas tengo que llegar. Pues sí. Sí, a veces llego tarde como el jueves porque hubo un accidente en la autopista, ¿no? Y cerraron la autopista. Estuvieron parados una hora ahí en la zona de curvas, es normal. Ahorita que veníamos había accidentes de ida y vuelta porque la gente pues maneja como locos. Había uno que ya había pasado y el otro lado, hacia Cuernavaca, había uno y la fila para... Y veníamos hablando de eso. Allá el clima está igual que aquí, llueve y llueve y filas y filas de coche y le digo, esa gente que está ahí formada, son las 8, estará llegando a Cuernavaca como a las 10, 11 de la mañana. Entonces, si van por un día, pues ya vienen de regreso a las 6, pero es el concepto. ¿Y por qué tienen los accidentes? Pues porque van desenforados. El piso está mojado. Tienes que tener pues precaución. Digo, no quiere decir que no, gracias a Dios, en 7 años no hemos tenido ningún percance, ¿no? Pero no quiere decir que no estemos sujetos a eso, pero siempre la prudencia es sensatez. Yo cuando veo un auto que viene así, yo me hago a un lado. Órale. Porque ya ven que allá hay gente que muy adinerada y vienen en la autopista con coches muy, muy impresionantes. Te rebasan coches como McLaren, como Porsche. Y tú los ves y ves pues, un avión sin alas, ¿no? Pues haces a un lado. Digo, porque si le pegas o tienes un accidente, no te va a alcanzar ni para reparar el aire de las llantas, ¿no? Entonces, te haces a un lado y dices, no, órale, vete. Pero así es esto, ¿no? Porque la gente piensa que si traes mejor coche, quítate porque yo traigo mejor coche que tú, ¿no? Pues haz un ladito, pues, vamos. Cuidamos nuestra integridad, nuestra economía, y no quiere decir que no estemos sujetos a un accidente, gracias a Dios, en 7 años, no. Esperemos en la gracia de Dios que sigamos así. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, y si Dios nos da vida, nos vemos mañana en la transmisión, no se la pierdan. La verdad, estas semanas que vienen van a estar muy, muy fuertes, porque entramos a una parte esencial del cristianismo, que es, para muchos, es la gracia de Dios por encima del pecado, totalmente. Porque lo que hizo Cristo es mayor que lo que hizo el destrozo de Adán. Pero tenemos que primero entender el destrozo de Adán para poder entender la grandeza de la gracia de Dios. Y es lo que hoy ha faltado, ¿no? Hoy se le da énfasis a la gracia sin entender que el pecado es serio en la vida de la iglesia. Dios les bendiga, hermanos, buenos días y nos estamos viendo.